Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre las adicciones en nuestra vida, ¿sí? Voy a pasar a profundizar un poco sobre la adicción al trabajo, la adicción al sexo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la adicción al azúcar, ¿sí? Al chocolate, ¿sí? A la obesidad, al tabaco, al alcoholismo y también a lo que es la marihuana y la cocaína, ¿sí? Ya que todas estas adicciones normalmente se producen por un vacío en nuestra infancia. ¿Sí? O sea, nosotros hemos percibido un vacío en nuestra vida que normalmente nos ha tocado vivirlo en la infancia, ya sea por ausencia de padre, y en esto me refiero a ausencia de haberse ido del hogar, o sea, un divorcio en la familia, el padre haber sido una persona muy autoritaria, con mucho carácter, ¿sí? O diferentes comportamientos que pueden haber hecho que el padre no cumpla su rol, ¿sí? De una forma adecuada. Y en este caso también todo lo que tiene que ver con la ausencia en sí o la sobreprotección de la madre, ya que la madre a veces por mucho miedo, ¿sí? Tiende a sobreproteger al hijo justamente por diferentes situaciones. Y en todo esto no estoy hablando de culpa hacia alguno de los padres, ya que normalmente uno en la vida lo único que hace es repetir la historia de vida que a uno le enseñaron, ¿sí? O sea, realmente nosotros criamos a nuestros hijos como a nosotros nos criaron. Entonces lo primero y lo más importante es liberarse de todo juicio. Entonces, entendiendo que normalmente acá los dos pilares, ¿sí? Pueden haber sufrido algún tipo de conflicto, ¿sí? Y esto a veces cuesta verlo porque normalmente nosotros decimos, no, pero mi madre era una buena persona, porque trabajaba todo el día para traerme la comida porque mi padre se había ido. Claro, pero eso el niño no lo comprende. El niño necesita amor, el niño necesita atención, necesita cuidado. Y cuando por el motivo que sea no lo recibe, ese niño se cría con un vacío que luego, obviamente, si él no lo sana, va a buscar taparlo de la forma que sea. Entonces eso es algo muy importante. Bien, vamos a empezar por la adicción al trabajo, ¿sí? Acá tengo una pequeña lista que hice para no olvidarme de ninguna, de las que considero que son una de las que más preguntan. Por ejemplo, cuando hablamos de adicción al trabajo, estamos hablando de vivir con demasiado apego y miedo para no sufrir carencia. Fíjense en algo, yo he sufrido situaciones probablemente de carencia en mi historia de vida, entonces yo me vuelvo adicto al trabajo en sí para poder tapar ese vacío que yo tuve, o sea, para asegurarme de que no voy a padecer, ¿sí? De carencia, ¿sí? En mi vida, ¿sí? Para no atravesar ese miedo que a mí me tocó ver probablemente en mis padres, ¿sí? Y esto, otro de los motivos, es creer que se debe demostrar que mi vida es productiva y que los demás reconozcan que valgo para algo. Eso es algo muy interesante, ya que normalmente cuando nosotros probablemente hemos tenido un padre ausente o un padre que no trabajaba mucho, por ejemplo, o sea, o por lo menos no cumplía su rol de proveer económicamente, después en la familia, ¿sí? El hijo probablemente o la hija lo que hace es que trabaja en exceso, ¿sí? Para justamente liberarse de esa presión, ¿sí? De esa ausencia que ha habido. Es como que se polariza. Por ejemplo, si la persona, la madre, por ejemplo, el padre se fue, no proveyó dinero, ¿sí? Resulta que la madre probablemente se criaba diciéndole al hijo, tu padre no está proveyendo dinero, no está dando, tu padre se fue, es muy ausente. Entonces genera que yo, al criarme en ese ambiente, diga, yo debo polarizarme. Si mi padre no proveía, yo debo proveer el doble o el triple. Entonces no puedo parar de trabajar. Vamos a la adicción al sexo, porque quiero ser práctico. Cuando hablamos de la adicción al sexo, hablamos de tratar de llenar un vacío físico, o sea, ¿sí? Con lo físico, perdón, con respecto a lo espiritual, ¿sí? O sea, la persona que tiene adicción al sexo está tratando de llenar con lo físico, ¿sí? O sea, una conexión, ¿sí? Que está necesitando tener con otra persona, pero por un vacío espiritual. La persona aquí, lo que le está sucediendo es que piensa que tiene que tener sexo para recibir amor. ¿Sí? O sea, esto es lo que pasa en la adicción al sexo. La persona está todo el tiempo reemplazando el sexo, ¿sí? Porque está necesitada de amor. Esa persona, de alguna otra forma, entre otras cosas, está buscando a la madre o al padre en esa conexión tan fuerte que está teniendo a través del sexo, ¿sí? Y obviamente estamos hablando de adicciones, no estamos hablando de personas que disfrutan del sexo, sino cuando yo me vuelvo adicto. Realmente lo que estoy haciendo es que como yo no recibí amor, realmente estoy buscando esa conexión física para sentir ese placer momentáneo, ¿sí? Por una ausencia que yo he tenido de amor en mi vida. Y cuando yo realmente lo sano y espiritualmente me siento pleno, ¿sí? Dejo de tener esta necesidad tan fuerte, ¿sí? Vamos al azúcar, que también la tengo aquí. Cuando hablamos de la adicción al azúcar, ¿sí?
estamos hablando de un deseo de querer endulzar la vida, ¿sí? O sea, estamos compensando la sensación de falta de amor, de ternura y de alegría en la persona, ¿sí? O sea, lo que estamos buscando es más bien a través del azúcar, ese placer que estamos sintiendo, ¿sí? Es tapar esa ausencia que nosotros tuvimos de amor, de ternura y de alegría. Ustedes van a ver que normalmente esto pasa cuando la persona está pasando por una situación, fíjense la palabra que voy a usar, amarga, si yo estoy pasando una situación en la cual siento que no la estoy pasando de una forma agradable, ahí me viene el deseo por estar comiendo dulce todo el tiempo, justamente para tapar ese momento que yo estoy considerando que es de amargura en mi vida. Vamos a la del chocolate, ¿sí? La necesidad que se produce acá normalmente tiene que ver con la necesidad de amor, justamente, y de la dulzura, normalmente que viene por el tema del padre, ¿sí? Entendamos que acá, como te dije al principio, no tiene que ver con un juicio, sino porque tiene que ver con algo que nosotros hemos sentido que no se nos ha dado y lo estamos justamente más bien suplantando por otra cosa, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando con respecto a un conflicto, ¿sí? Con la ausencia, falta de amor, ¿sí? O la desvalorización que yo puedo tener con respecto a la figura del padre. Entonces, eso es algo muy interesante para buscar. Bien, cuando hablamos de la obesidad, estamos hablando de tratar, ¿sí? De saciar el hambre, ¿sí? De amor con comida. Fíjense en que todas están relacionadas a, hay una ausencia en mí que yo estoy buscando, ¿sí? Taparla con esto, ¿sí? Con esto que puede ser justamente el dulce, el chocolate y demás. En este caso, la obesidad, esto de estar todo el tiempo, saciar el hambre en exceso, comiendo en exceso, tiene que ver con justamente esto de saciar el hambre, ¿sí? De amor con comida. Por eso es que normalmente las personas le dan como atracones, o sea, deseos de comer, de comer, de comer, a un punto que es tan fuerte, porque realmente lo que están saciando es la necesidad de amor, ¿sí? Cuanto más se come, fíjate que anoté algo acá interesante, mayor es el hambre. Comer para tratar de superar el pasado o las experiencias no asimiladas, ¿sí? O sea, obviamente se está buscando tapar todo esto. Cuando hablamos del tabaco, ¿sí? Estamos hablando de conflictos que están relacionados muy con la figura de la madre, ¿sí? Entonces acá estamos viviendo una situación profunda que nosotros estamos experimentando de soledad, ¿sí? Falta de comunicación con la madre o exceso de sobreprotección, ¿sí? Falta de libertad e independencia. Fíjense en que hay dos extremos. O yo me estoy sintiendo oprimido por esa figura o estoy sintiendo que es ausente. Y acá la persona me puede decir, no, pero es que mi madre falleció, no está con vida. Pero realmente, ¿sí? Lo que está pasando es que esa figura, ¿sí? Ese rol que se está interpretando ahí como madre y demás, es lo que realmente a mí me está afectando. Entonces, fíjense, profunda soledad, falta de comunicación con la madre o exceso de sobreprotección, falta de libertad e independencia, ¿sí? Ahora vamos con el alcoholismo, que esto es algo también muy común en la sociedad, o sea, lamentablemente es así. Y estamos hablando de que esto está relacionado con el deseo de huir de las responsabilidades físicas o afectivas por miedo a estar herido y ser lastimado otra vez. Normalmente eso tiene que ver mucho con el conflicto con la madre, ¿sí? Con esta figura de la madre. Entonces, comprendiendo acá que lo que está sucediendo es que la persona está buscando huir de las responsabilidades, ¿sí? Físicas o afectivas por miedo a estar herido o lastimado otra vez. En sí la persona no se está responsabilizando de las cosas que les toca hacer en su vida, ¿sí? Entonces acá habría que revisar obviamente cuál es la relación que la persona tiene con la madre cuando hablamos del alcoholismo. Luego vamos a la marihuana, ¿sí? Ayuda, fíjense, esto es muy interesante, ayuda a manejar una separación de pareja, ¿sí? Y mi identidad o posición frente a esa separación, ¿sí? Esto dice persona que se busca a sí mismo, que no sabe qué vino a hacer sobre el planeta, conflicto de identidad. Normalmente la marihuana tiene mucho que ver con eso, con un conflicto de identidad. Ustedes van a ver que la persona está buscando a través del consumo de la marihuana ese estado de bienestar, de plenitud, de amor, de estar abierto, que normalmente tiene que ver mucho con la relación que uno tiene con la madre, ¿sí? O sea, esta relación yo construyo con mi madre, cuando no está bien, fíjense en que lo que yo busco a través de la marihuana es sentir todo ese placer, ese bienestar, ese estado, ¿sí? De la madre tierra, ¿sí? Entonces,
se van a dar cuenta que la persona siempre, que cuando está muy ansiosa, lo que hace cuando fuma es entrar en un estado de mucha relajación, de mucha expansión, que tiene que ver muchísimo con la energía femenina. Entonces ahí es algo muy importante. Si estás teniendo un conflicto con la marihuana en sí, observar cuál es la situación que yo puedo estar viviendo, por ejemplo, un conflicto de separación en la pareja, ¿sí? Donde yo necesito obviamente darme esa atención, darme ese cuidado, pero también con la identidad, ¿sí? La identidad, mi rol, ¿sí? ¿Cómo me identifico yo delante de la sociedad, del lugar en el cual estoy? Eso es algo muy interesante. Bien, y vamos a la cocaína también, que es otra de las adicciones que también generan muchísimo, muchísimo dolor y malestar en muchas personas. Y acá, fíjense que la cocaína lo que hace normalmente es ayudar a manejar, ¿sí? Un enojo, un enfado, un odio, normalmente con la figura del padre, ¿sí? Porque lo que me permite la cocaína es expresar, ¿sí? Todo lo que yo no me atrevo a expresar, todo el dolor que yo siento, todo lo que a veces me cuesta muchísimo comunicar, ¿sí? O sea, toda la fuerza que yo necesito para comunicar, para expresarme, lo que realmente me está faltando, la cocaína a mí me da la fuerza para hacerlo. Normalmente ustedes van a ver que las personas cuando consumen cocaína lo que hacen es buscar tener esa valentía de expresión y demás que no les nace de forma natural. Entonces esto normalmente viene porque acá la figura del padre puede haber estado ausente o puede haber sido una persona, ¿sí? Que realmente tenía muchísimo carácter, con un carácter muy fuerte que obviamente está afectando mi vida. Fíjense que la cocaína lo que hace es permitirme que yo me desinhiba, que yo pueda expresarme de forma abierta sin tener tanto juicio sobre mí. Y da una ilusión de un gran como despertar, de estar totalmente abierto, ¿sí? Que eso me permite que facilite la relación con los demás, ¿sí? Y esto es como que quiero recobrar mi pureza o aquello que ya no puedo generar más, como la admiración, por ejemplo, de las demás personas en las cuales yo me puedo encontrar. Entonces, en este caso, obviamente, cuando hablamos de cocaína, tendríamos que ir a revisar la relación que nosotros tenemos con la figura del padre, ¿sí? Ya que el poder conectar ahí, liberar toda esa presión emocional que hay a través de este conflicto, obviamente va a permitir que yo pueda expresarme de forma libre, ¿sí? Y ya no necesite estar buscando una fuerza que sea superficial externa a mí. Entonces, observen que todas las adicciones de las cuales he hablado, normalmente siempre están buscando, ¿sí? Tapar una ausencia o una sobreprotección que yo tuve, ¿sí? Estoy de alguna otra manera en un estado, ¿sí? de debilidad por ponerle ante una situación que me toca vivir y yo lo que hago es taparlo. Entonces, obviamente, acá lo que tenemos que hacer es mirar en estos dos pilares, relación con la madre, relación con el padre, ¿sí? Siempre que hablamos de adicciones, tenemos que observar en estos dos pilares, ¿sí? Para ver qué es lo que realmente faltó, pero sin ningún juicio. Ojo acá, no estamos hablando de echarle la culpa al padre ni estas cosas o a la madre, sino estamos hablando de que yo, por el motivo que sea, no pude recibir la atención, el amor, el cuidado, la protección de estas figuras, ¿sí? O estuve sobreprotegido. Cuando yo estoy sobreprotegido, lo que sucede es que yo me siento invalidado, me siento incapaz de poder afrontar la vida. Y eso también es un gran conflicto. Por ejemplo, en madres que tienen mucho miedo, que buscan sobreproteger a los hijos porque, por ejemplo, el padre se fue, entonces yo lo quiero sobreproteger para que a mi hijo no le suceda nada. Entonces eso hace que mi hijo no tenga la fuerza para vivir y luego necesite algo externo, ¿sí? Para poder conectarse con la vida y poder encontrar esa identidad que no está sintiendo por sí mismo. Así que si tienes alguna persona conocida con adicción o vos estás viviendo algunas de estas adicciones, adicción al trabajo, al sexo, al azúcar, al chocolate, a la obesidad, al tabaco, a la marihuana, a la cocaína y demás, tendríamos que entrar de forma profunda a observar todo esto, ¿sí? Para que realmente lo podamos desmantelar y la persona pueda de forma natural volver a conectarse con la vida. Así que te invito a suscribirte al canal de YouTube, compartir este video con todos tus contactos y a la hora de sanar, sabes que tienes ahí unos videos para sanar la relación con el padre, con la madre y para poder ir transformando tu vida, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Lucio Chirino. Un abrazo.